Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, verso del 41 al 52. Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le preguntó su madre. «Tu padre y yo estábamos desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Alguna vez han pensado en que alguien se haya olvidado de Jesús? ¿Qué pasaría si en algún momento alguno de los que estamos aquí se olvidara de Jesús? ¿Qué piensan que pasaría? Bueno, en este pasaje, y vamos a titularlo así, Olvidando a Jesús, vemos una historia que pareciera increíble, pareciera algo no posible, ¿no? Dices tú, ¿pero cómo es posible eso? El tema de lo que está tratando es el momento en el que Jesús, siendo de 12 años, un niño, un adolescente, se pierde, se queda en el templo mientras sus papás regresan después de asistir a esta fiesta de la Pascua, dicen ahí. Entonces vamos a ver algunas observaciones. El verso 41, ¿qué dice? Si están ahí con su Biblia, más o menos van a ver lo siguiente. Dice que Jesús estuvo al cuidado ¿de quién? De sus padres, y mostró 2 cosas: perfecta humanidad, porque estaba desarrollándose completamente de una forma natural como persona, como ser humano, pero también perfecta humildad. ¿Por qué decimos perfecta humildad? Porque sus padres eran seres humanos, pecaminosos, con errores, con muchas deficiencias, y siendo Jesús el Hijo de Dios, podría haber pensado, o a lo mejor decir, bueno, es que mira cuántos errores hay. Pero no, el Señor Jesús estuvo toda su vida, hasta los 30 años, bajo la autoridad de sus padres. Dice el verso 42, a los 12 años. Cuando se celebra una fiesta entre las personas judías, se llama el Bar Mitzvah, significa el hijo de la ley. Se hace aproximadamente en el momento que los niños pasan de la niñez a la adolescencia, y significa que se convierten en los hijos de la ley. Eso significa esa fiesta. Y en ese momento, cuando ya se convierten en hijos de la ley, ya son responsables delante de Dios como personas, como hombres, de guardar sus mandamientos. Entonces, ya a los 12 años, el Señor Jesús va a Jerusalén con sus padres a celebrar esta fiesta, dice la Biblia, de la Pascua. Luego, el verso 43, encontramos que dice la Biblia que vienen ya de regreso. Termina la celebración y dice que todos se regresan, pero el Señor Jesús, el niño Jesús,
No, se queda en Jerusalén. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto. El verso 44, estamos viendo lo que la Biblia nos narra de Jesús. Son importantes estos pasajes porque vamos a ver que muchas personas, en muchas sectas, en muchos lugares, sobre todo ocultistas o falsas, religiones falsas, hablan de Jesús como un personaje misterioso que desapareció un momento de la historia. Algunos dicen que fue a la India, otros que fue a Egipto, otros que fue a aprender meditación trascendental y que aprendió artes mágicas. Y por eso estamos haciendo este repaso de lo que este pasaje habla del Señor Jesús de los 12 años en adelante, ¿sí? Entonces dice el verso 44 que el Señor Jesús se queda ahí en Jerusalén. El verso 45 dice que, bueno, ya sus papás voltean, no lo ven, no lo encuentran, entonces tienen que regresar a Jerusalén para buscarlo. Y dice el verso 46 que 3 días llevaba ya el Señor Jesús ahí en Jerusalén, en el templo, y fue donde lo encontraron sus papás al Señor Jesús. Encontramos en el verso 47 que dice algo muy interesante. Las personas que estaban escuchando allí al Señor Jesús hablar, al niño Jesús hablar en ese momento, dice que se admiraban por el interés, por la inteligencia y por la forma en la que él conocía y hablaba de la ley. Se quedaban asombrados al oír las palabras de Jesús. El verso 49 dice: el Señor Jesús, el niño Jesús o el joven Jesús, dice algo. Habla de que Dios es su Padre. No sabían que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Afirma ser Él el Hijo de Dios. Verso 51 dice que una vez que lo encuentran, regresa con sus padres a Nazaret y dice que estuvo bajo su autoridad y bajo su cuidado. Y el verso 52 dice que siguió creciendo, lo podríamos decir de esta manera, espiritualmente, creció físicamente y creció socialmente, con el favor de Dios, el favor de las personas, y creció en sabiduría. Bueno, hablemos entonces de la enseñanza. 12 años y el niño Jesús va a Jerusalén, van al templo, conoce el templo, está allí ya participando de la fiesta y se queda allí. ¿Por qué se quedó? ¿A qué se quedó? ¿Qué dice la Biblia? Porque él tiene que estar vigilando los asuntos de su papá, de su padre, de Dios el Padre, los negocios de su padre. ¿Por qué tenía que haber hecho eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué estaría viendo ahí? Porque las personas que estaban allí eran las personas que supuestamente estaban administrando el templo, estaban cuidando del templo, estaban cuidando de las cosas que el Padre le había encomendado a los sacerdotes, a los doctores de la ley, al Sanedrín. Entonces, vemos algo. Imaginen ustedes, dice la Biblia, regresan todos los peregrinos, van directamente a su casa. Dice la Biblia que su familia va de regreso a Nazaret. ¿Qué significa Nazaret? Alguna vez ya se los dije, creo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, de donde él era? ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces, ellos regresan, sus padres regresan a Nazaret, un lugar menospreciado, regresan a una vida normal, natural, ya pasó la fiesta, vuelven a su casa. Pero el Señor Jesús se queda en Jerusalén, se queda en el templo para estar observando y viendo y conociendo a las personas que administraban la casa de su padre. Dice la Biblia que entonces pasa un día y ellos van pensando que Jesús viene con alguien. José y María eran personas, por lo que hemos leído, podríamos pensar eran personas espirituales. Iban a las fiestas cada año, dice la Biblia. No solamente el hombre, iba María y José a Jerusalén.
eran personas espirituales. Eran personas temerosas de Dios. Pero se les olvidó Jesús. ¿Cómo? Entonces, piensen en esto. A cualquier persona se le puede olvidar Jesús. Estamos hablando de personas así como, ay, pues no les importa nada y viven como quieren. No, estamos hablando de personas temerosas de Dios que va pasando un día, en un día se olvidaron del Señor Jesús. Va de venir por ahí. Van de regreso a su casa de nuevo, ya vienen de la fiesta, pero Jesús ya no va con ellos. Entonces, hasta que se les hace de noche, empiezan a buscarlo y se empiezan a poner como nerviosos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Esto a qué se parece? ¿Qué pasa? ¿Qué tan fácil es que a alguien se le olvide leer el día de hoy? ¿Se le olvidó orar? O bueno, a ver, vamos a buscarnos un salmo rápido. El Salmo 137, que es de los más cortitos, ¿no? O el Salmo 1, aunque sea 6 versos. El Salmo 23. Ya oré, Señor, cuídame, bendíceme, ayúdame, Dios, tengo muchas cosas que hacer. ¡Pum! Pues a lo mejor eres una persona temerosa de Dios, eres una persona que intenta seguir al Señor, pero ya no va la presencia del Señor contigo. Y vas por la vida y tú crees que todo va a salir bien, pero el haberte apartado de la presencia del Señor tiene consecuencias, ¿no? En un día se olvidaron de Jesús. ¿Y cuánto tiempo tardaron en volver a encontrarse con Jesús? 3 días. O sea, no es de que llegas y ya, Señor, ya regresé, mira, aquí estamos y vamos otra vez de nuevo y... No, porque el corazón como que se enfría, ¿no? Es como cuando tú calientas algo, se enfría y en lo que lo vuelves a poner no es inmediatamente en el fuego que se calienta, tiene que pasar un tiempo para que vuelva a hervir. Así es nuestro corazón. ¿Qué más vemos de eso? Dice, se les hace de noche. ¿Cómo se puede entender? Bueno, literalmente es que se oscureció y ya no encuentran al Señor Jesús. Piensen ellos, ¿qué pensarían? Perdí a mi hijo. Perdí al Hijo de Dios. El problema que había. Pero comienzan a sentirse como preocupados, ansiosos. ¿Por qué muchas veces nos sentimos así? ¿Por qué de repente, es cierto, hay muchas cosas afuera que nos pueden... hay muchos motivos por los cuales podríamos estar preocupados, ansiosos. Pero la realidad es que lo que Dios nos enseña es que muchas de nuestras preocupaciones tienen que ver con la forma en la que estamos relacionándonos, el tiempo que estamos pasando en esta comunión con Jesús. Entonces, tienen que regresarse. ¿A dónde? Se tienen que regresar a Jerusalén, al templo. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ya me di cuenta que las cosas no están bien. Ya me di cuenta que las cosas ya están poniendo color oscuro. Ya me di cuenta que mi corazón está nervioso. Ya me di cuenta que no está Jesús. Que no... Así de fácil. Háganse una prueba cada mañana. Antes de salir de su casa. Para lo que sea. Piensen si lo que leyeron podría usarlo Dios para hablarle de Jesús a alguien. Si te dijeran en este momento, ¿sabes qué? Hay que ir a hablar a un velorio, hay que ir a hablar a un hospital, hay que ir a hablar a una familia, hay que ir a hablar por un enfermo. ¿Qué dirías? Pero pues ¿de qué les voy a hablar? Porque, bueno, pues puedo hablar a lo mejor de sanidad, ¿verdad? No, bueno, el Salmo 91, no, mejor hablo de Santiago capítulo 5, no, mejor hablo de Lucas 4, mejor, y empieza uno así como a tratar de improvisar. La Biblia nos enseña que siempre Dios nos da nuestro pan, nuestro sustento espiritual diario. Entonces, pensemos, ¿podría salir de aquí e ir y predicarle a alguien con lo que hoy leí, con lo que hoy Dios me habló? Y si yo no tengo eso, si no sé qué decir, si voy a decir, mira, es que la Biblia dice, porque entonces, pero también dice esto, ¿verdad? Pero es que acuérdate que porque Dios dice esto, y empieza a inventar, empieza a tratar de improvisar,
me voy a dar cuenta que realmente no he tenido un contacto serio, un contacto real, pleno con nuestro Señor. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es, ¿qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Regresaron. Tienes que volver. No hice bien las cosas. Tienes que hacer un alto. Tienes que detenerte. Porque no te va a ir bien. Ya se están poniendo las cosas oscuras. Ya está, tu corazón ya se está alterando. La primera provocación, en el primer momento vas a equivocarte, vas a actuar mal, vas a pensar mal, vas a hacer lo malo porque ya estás alterado. Ya el Espíritu Santo no está gobernando nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Regresan a Jerusalén. Regresan después de 3 días lo encuentran en el templo. Pero ¿qué es lo que hace María? ¿Le pidió disculpas? Fíjense lo mal, ¿no? O sea, sí, obviamente como los papás así como que se indignan, pero es que ¿por qué te dejé aquí esto? Sí, pero ¿qué hizo María? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Jesús se alejó? ¿Jesús los dejó? Jesús estaba, pero ellos se fueron. O sea, Jesús no nos deja. Llegamos y le decimos a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué? No es malo preguntarle, está bien preguntar. De eso se trata, esa es la relación con Dios, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, llega María y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Ya mínimo eran 3 días, ¿no? Tal vez iban para el 4.º día que no lo encontraban. Y el Señor Jesús no les contesta, oye, ¿qué pasó, no? Si ustedes me dejaron. No, les habla y les hace referencia, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Yo tengo que estar en la presencia de mi Padre. Entonces, dice la Biblia que después de eso, regresan juntos a Jerusalén. Primero iban de regreso a Nazaret, y Nazaret habla de incredulidad, Nazaret habla de un pueblo menospreciado, pero menospreciado porque el pueblo mismo menospreció, rechazaba a Dios. Ahora regresan a Nazaret nuevamente, pero regresan con Jesús. Entonces, entendamos o vayamos más o menos a algunas aplicaciones. ¿Qué significa que regresaron a Jerusalén? ¿Qué significa Jerusalén? Salud. Jerusalén. Bueno, el hebreo bíblico un poco, ¿no? ¿Qué significa Jerusalén? Es la ciudad de Dios, es la ciudad fundada en la paz o fundamento de paz. Entonces, tengo que regresar a mi paz, tengo que regresar a mi comunión, a mi armonía, porque la paz no solamente es de que no haya problemas. Si uno como creyente, como hijo de Dios, piensa que al ser cristiano ya no vamos a tener problemas, nos vamos a ver envueltos en una crisis mental y emocional tremenda. Miedos, depresiones, angustias, amarguras, reclamos con Dios, sentido de abandono. O sea, el diablo nos va a patear como si fuéramos balón de fútbol. Porque la Biblia, al hablar de la paz, no habla de que ya no haya problemas. Los problemas los va a haber, y Jesús lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Entonces, la palabra paz, la palabra eirene en el griego o shalom en el hebreo, significa un estado de armonía, un estado de unidad, un estado de paz, de estabilidad, pero ese estado, esa armonía es con Dios, y la paz es el resultado, esa tranquilidad es el resultado de la comunión con Dios. Y puede estar el problema y puede estar el mundo de cabeza, y lo encontramos al apóstol Pablo, sobre todo hablando en Filipenses. La carta a los Filipenses, cuando tengan de verdad una crisis, cuando vean que sienten que no hay para dónde correr y todo esto, lean la carta a los Filipenses. Constantemente habla el apóstol Pablo del gozo, pero habla del gozo cuando él estaba preso.
Habla del gozo cuando estaba esperando que determinaran si lo mataban o si lo soltaban. Estaba preso 2 años en prisión, y en esa condición el apóstol Pablo habla de regocijaos en el Señor siempre, de tener el gozo del Señor, de aprender a dar gracias por todo, de cuando se sienta uno triste y afanado, vaya y ore a Dios y de ponga en las manos de Dios las cosas que nos afligen, que nos afanan, que nos dividen la mente, que dividen el corazón. Entonces el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, escribe esta carta que Dios nos deja para que entendamos eso. Entonces regresar a Jerusalén significa eso, volver a nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? La paz no es un estado. La paz es una persona. ¿A quién se le llamó el príncipe de paz? A Jesús. ¿Sí? Quien tiene a Jesús tiene paz, y tiene la paz de Dios. ¿Por qué nos ponemos afanosos, ansiosos? Porque perdemos ese contacto, esa comunicación, esa unidad, esa armonía con Dios. Y regresan al templo a encontrarse con Jesús. Y en el templo, ¿qué se hacía? Se adoraba a Dios. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios? Bueno, pues adorar a Dios es rendirse delante de Dios, es reconocer a Dios, es a exaltar la grandeza de Dios, es poder hablar de las obras maravillosas de Dios. Entonces, regresan al templo. ¿A qué volvieron? A esa relación de adorador. Y Jesús les dice, es que yo tengo que estar, y es necesario que yo esté, ¿dónde? En la presencia, en los negocios, en los asuntos, porque a lo mejor dijera alguien negocios, pensar mercantilmente, no, en los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la cercanía con mi Padre, porque en el templo es donde la gente iba. ¿Se acuerdan? No era en cualquier lugar, tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir al templo para tener encuentro con Dios como pueblo, como nación, como personas, como familias. Entonces, para encontrarse con Jesús, ¿qué hizo María y José? Vuelven a esa relación y a una vida de adoración donde lo más importante, donde el interés más grande que debe haber en el corazón de las personas son los asuntos de Dios. ¿Por qué una persona se afana? Porque algo no está saliendo bien. ¿De acuerdo a qué? No. ¿Por qué la gente está nerviosa? ¿De qué se queja la gente? De nada, dice. O de todo, de todo. Bueno, ok, está bien. Vamos a hacer la más pequeña. ¿De qué llegan? Nos platican. Es que, ¿qué crees que ahora pasó? Trabajo, dinero, problemas, enfermedades, y eso afecta a la gente y nos pone mal, ansiosos, miedosos, tristes, afanados, desesperados, en una batalla interna entre creerle a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se pone así? ¿Por qué nos ponemos así? Porque no estamos en comunicación con el Señor. Ok, porque a final de cuentas estoy buscando mis planes, mis asuntos. Oye, es que no me está yendo bien. ¿Por qué? Es que el trabajo no me está saliendo bien. Bueno, eso no es bueno. Sabemos que eso no es bueno. Buscamos mejorar. Buscamos poder hasta tener a lo mejor un pequeño ahorro. Buscamos poder ayudar a la gente. Sí. Pero ¿cuál es el estándar de estar bien o estar mal? ¿El mío? ¿Sí? ¿Lo que yo calculo? ¿Lo que yo creo que es bueno, eso es bueno? ¿Lo que yo proyecto, eso es lo mejor? La respuesta es no. La respuesta es, ¿qué es lo mejor? El plan, el propósito de Dios. Así de fácil, porque sí como que los veo como que a ver. Para una persona, ¿la cruz era buena? Pero en el plan de Dios, la cruz
fue lo mejor que podía sucedernos a nosotros. Entonces, ¿sí nos damos cuenta? ¿Por qué se pone uno ansioso? Porque estoy viviendo en lo mío. Porque lo importante soy yo. Estar bien yo, tener dinero yo, que no tenga problemas yo. El mundo está de cabeza, pero yo estoy bien porque yo y Dios somos amigos. Y a la gente, si tiene dinero, si le va bien, si no tiene un problema, dice yo estoy bien con Dios. Así funcionaban los fariseos. Pero la realidad es esa. Porque entonces si esa es la realidad y eso es bueno, que si estás bien con Dios no te pasa nada, pues entonces Pablo era un hereje. Ay, sí tenían razón los corintios y todos ellos, ¿no? Porque Pablo no me acuerdo que estuviera muchas veces bien. Generalmente encontramos que cómo le está yendo. ¿No conocen a Pablo? Dice Pablo, el vecino. Pablo, el de la Biblia. ¡Mal! ¿Al Señor Jesús le iba muy bien? Humanamente hablando, desde nuestra perspectiva, tenía negocios, tenía tierras, no, mira, tenemos una casita, tenemos eso, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Así? No. Entonces, tenemos que regresar a los planes de Dios, en los asuntos de nuestro Padre. ¿Cuáles son los asuntos de nuestro Padre? ¿Qué es lo que le interesa a nuestro Padre, de nosotros? Bueno, que lo busquemos. ¿Qué más? En oración, que estemos en su palabra, una relación. Ok. Pero dice... Bueno, eso sería qué hacer. Pero piensen en algo. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Y que fuimos predestinados para ser formados a la imagen de ¿quién? Entonces, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Que Dios nos está moldeando. ¿A qué molde? Pues dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. A veces vienen las circunstancias para que crezcamos. ¿Crezcamos en qué? Pues en su palabra, en la fe. En la imagen de Jesús. En el amor. En la imagen de Jesús. Ese es el propósito. ¿Por qué tiene que pasar todo eso? ¿Por qué Dios quebranta el corazón? Porque somos bien orgullosos. Somos tan humildes que estamos orgullosos de nuestra humildad. ¿A poco no? No, yo soy bien humilde, mira yo. Ay, pero es que se me vio feo. Ay, no, mira yo no quiero problemas. No, pero ¿sabes qué? No me hables. No, tú tampoco me hables porque tú tampoco, no. ¿Sí o no? Entonces, buscamos lo nuestro o buscamos estar en los asuntos de nuestro Padre. ¿Qué necesitamos cuidar? Bueno, sí, nuestro corazón, pero ¿cómo? Ahí dice la presencia de Jesús. ¿Qué es lo que debo de cuidar? Que mi corazón esté ardiendo ¿en qué? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y debemos dedicarnos, debemos enfocar nuestra vida a nuestros asuntos, a nuestros negocios, a nuestro trabajo. No. A los asuntos ¿de quién? Del Padre. Siguiente. ¿Cuál fue el ejemplo de María y de José? Dijimos, van de regreso a Nazaret, pero se les olvidó Jesús y empiezan con problemas. Regresan con Jesús, lo encuentran en el templo y vuelve el Señor Jesús con José y con María, su madre, a Nazaret. ¿De qué se trata la Biblia? Estamos aquí y cantamos, ¿no? Alabamos a Dios y se siente uno así, agradecido con Dios porque uno alaba a Dios, pero el beneficiado es uno. Estamos oyendo y decimos, caray, estoy entendiendo por qué muchas de mis preocupaciones, por qué mis crisis mentales de pensar así, de estar así, de estar nervioso, de estar ansioso. Estoy entendiendo que tengo que regresar, que a lo mejor hace un día, hace 2 días, hace 3 días, o hay gente que lleva meses, de verdad. Estas eran personas piadosas y se olvidaron de Jesús. O cualquier mortal como nosotros. ¿Cuántos meses
o años sin tener contacto con Dios. Van a una iglesia, van a esto, o de verdad, ¿se puede estar en los seminarios teológicos? Un gran porcentaje de las personas que estudian teología no son salvos. Y pueden saber la teología, y bueno, si estudian en un seminario católico, saben de historia de la iglesia y de la teología de Santo Tomás de Aquino, que así como que era un pensador un poco amplio, profundo o agudo, y San Agustín, y pueden saber mucha teología. Pero ¿de qué sirve la teología si no tenemos relación con Dios? Con toda teología se van al infierno. Entonces, entendemos que podemos decir, bueno, yo voy a la iglesia, esto, pero saliste de tu casa hoy teniendo una palabra de Dios, entendiendo lo que estamos viendo. ¿Esto suena a una advertencia o no? De decir, ¿y la presencia de Dios está contigo? No quiere decir que Jesús habite o no habite en nuestro interior. Estas personas eran salvas, eran justas por la fe en Cristo, pero se habían olvidado de su presencia, lo habían olvidado. Y de esa misma manera podemos nosotros, o es un peligro que enfrentamos constantemente. Salimos de aquí y decimos, bueno, creo que Dios me habló, creo que entiendo esto, ahora entonces lo que tengo que hacer es diariamente cuidar que mi relación, antes de poner un pie en la calle, yo tengo que haber orado, leído, haber entendido que Dios me está advirtiendo, que Dios me está llamando, que Dios me está diciendo, que quiere que le cuente a la gente de Él. Que hay veces que hay gente que se ha olvidado de Jesús, aunque cree que son maravillosamente entregados y grandes teólogos, y se les olvidó la presencia de Jesús. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que nos está advirtiendo. Es un peligro que todos corremos, es un peligro que enfrentamos. En un día nos enfriamos. ¿Y cuánto tiempo tardaron en encontrarse otra vez con la presencia del Señor? 3 días más. Imagínate un día sin la presencia de Dios. ¿Cómo se pusieron? Preocupados. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está? Pues, es obvio. Pero el trasfondo, ¿de dónde surge la preocupación? Porque no estaba con ellos. No estaba junto a ellos. No iba con ellos. Entonces, podemos o corremos ese peligro, atravesar ese peligro. Ahora, vimos y dice uno, como que ¿de qué pecado me habla esta porción? ¿Qué fue lo que María le dijo a Jesús? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Como si Jesús los hubiera abandonado. ¿Por qué le decimos a veces a Dios, es que no te siento cerca? Bueno, no es de que yo sienta. Si yo me guío por emociones y por sentimientos, voy a acabar muy mal. Voy a acabar muy mal. O sea, voy a acabar lejos de Dios, voy a acabar miedoso, voy a acabar ansioso, voy a acabar amargado, acaba uno mal. Porque no se trata de lo que siente uno, se trata de lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad. Y se trata de que yo lo que sienta se ajuste a lo que Dios dice. Así tiene que ser. Entonces, a veces le reclama uno a Dios, es que no te siento, es que ya no veo tu respaldo, es que mira, estoy haciendo esto y no me sale, es que pasa esto y es que esto y le dice la gente a Dios, es que ¿dónde estás? Esa es la forma de hablar. ¿Dios se ha olvidado de uno? ¿Dios se aleja de uno? No, es uno el que se aleja de Dios. Entonces podemos ver eso, podemos darnos cuenta que a final de cuentas le echamos la culpa a Dios. Nadie reconoce su error. Tenemos que reconocer delante de Dios cuando nos hemos alejado, cuando nos damos cuenta que ya no estamos conectados con Él. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que se alejaron, se olvidaron, ¿cómo termina la historia? Regresan y lo encuentran. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Les dijo, no, aquí me quedo, ya ustedes me perdieron, ¿sabes qué? Adiós. Regresó con ellos. Entonces, después de salir de aquí, no vamos a ir a nuestra casa, a lo mejor alguien va a trabajar, a lo mejor alguien va a cenar, a lo mejor cada uno va a regresar a su vida. ¿Pero qué tipo de vida?
Esa vida de Nazaret, de incredulidad, esa vida que desconfía de Dios, de Jesús, esa vida que no tiene relación con Cristo, para seguir la misma vida que hemos vivido por mucho tiempo. Después de que Dios dice, mira, ya te alejaste. Después de que Dios dice, estás lejos de mí, pero vuelve a mí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Tengo que regresar a mi relación, a mi armonía con Dios y ponerme de rodillas, comenzar a adorarlo, comenzar a reconocer su grandeza y decirle, aquí estoy otra vez, vuelve conmigo. Vuelve a encender tu espíritu. Vamos a regresar a nuestro Nazaret sin Cristo. Vamos a seguir por la vida con los mismos problemas de ayer, de antier, de hace 10 años, después de que Dios nos enseña que todo esto es el resultado de habernos alejado de Dios. Y no es un castigo, sino es solamente la forma en la que Dios nos hace entender, necesitas volver. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Separados de mí, nada. Lo dice. Pero nosotros creemos que sí podemos. ¿Somos Dios? Créanme algo, en el fondo nos creemos Dios. En el fondo confiamos mucho en nosotros. En el fondo decimos, mira Dios, bueno, pero esto sí lo puedo. Dios. Ya cuando veo que no puedo, entonces ¿qué decimos? Pues ya nomás nos queda orar. ¿A poco no? Entonces que ya le hice de esta manera, ya le hice de esta manera, le hice de esta manera, y Dios te dice, ya entendiste que no puedes. Ya entendiste que se trata de qué. ¿De qué? ¿De qué? Entre la moto, la policía, los bomberos. Se trata de que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. ¿Eso es malo? ¿Es malo necesitar de Dios? No, es bueno. ¿Por qué nos resistimos tanto? Por el pecado. ¿Quieres ver qué tan grande es tu pecado? La mancha del pecado, la suciedad, la corrupción del pecado que hay en tu corazón. Ve cuánto dependes de Dios. ¿Cuántas veces le dices al Señor, mi pan de cada día dámelo hoy? Si no se lo pido, es porque creo que puedo yo solo. ¿No? Jesús dijo, pídele pan. ¿Y qué? Pero si tú no lo pides, si alguien no lo pide, ¿por qué es? Porque no necesito, porque yo puedo ganar mi pan de cada día. Entonces, ¿compito con Dios? Yo puedo, Dios. Cuando no pueda, te aviso. Esa no es la relación con el Padre. Esa no es la relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa? En el momento que tú vuelvas a Dios, Dios te va a aceptar. Y no vas a regresar, no vas a salir de esta puerta, de este lugar, a tu mismo Nazaret de incredulidad y alejado de Dios, sino que vas a salir seguro de que Jesús te habló, que te dijo quiero que vuelvas a mí y que dijo quiero volver contigo. Eso es lo que encontramos en esta porción. Piensen en algo. Las personas que no estaban con Jesús, ¿qué les pasaba? Se les hizo de noche y se llenaron de temor, de preocupación. Pero las personas que estaban con el Señor Jesús en el templo, ¿cómo estaban? Maravillados de oír sus palabras. ¿Preocupado? ¿Ansioso? ¿Viviendo en oscuridad? ¿Confundido? ¿O maravillado con Cristo? ¿De quién depende? Ya no hay más para dónde voltear. Vamos a orar. Padre bendito y poderoso Dios, Señor, te damos muchas gracias. Tú sabes que en nuestra mente y en nuestro corazón todos pensamos que estamos bien. El peor engaño y el peor daño que el pecado produce en nuestro corazón, en nuestra mente, es creer que estamos bien. Creer que somos buenos, o bueno, somos tan humildes que decimos, no soy bueno, pero no soy tan malo. Creemos que estamos cerca de ti, que estamos muy bien.
Creemos que nuestro pecado ya no estorba, ya no afecta y que podemos andar por la vida sin problemas porque estamos muy bien. Y en tu palabra nos enseñas que aún las personas más piadosas, que más te amaban, que más amaban a Jesús, María y José, lo olvidaron después de un momento espiritual extraordinario, después de celebrar la Pascua, después de haberse alegrado en el templo, después de haber estado allí por una semana, vuelven a casa y aparentemente ellos sentirían que estaban muy bien y pensaban, por ahí viene Jesús, por ahí viene, y pasó el tiempo y pasaron las horas y se fue haciendo de noche y su corazón se fue alarmando y se fue preocupando porque en un momento se dieron cuenta que no estabas ahí. Y te buscaron entre la gente, te buscaron entre los amigos, pero no te encontraron. Porque la relación debe ser personal. Porque muchas veces estamos así, buscamos ayuda entre los amigos, buscamos ayuda y favor entre los que conocemos, porque nos hemos olvidado de ti, porque ya nuestro corazón muestra la frialdad. Y volver a ti muchas veces significa un esfuerzo, significa orden. Volver a ti significa dominio propio, autodisciplina, autocontrol. Volver a ti significa, Dios, restaurar las primeras obras. En esta tarde queremos creer en tu palabra y reconocer que si nos hablas de esto es porque probablemente o seguramente nuestro corazón no está alineado contigo. Necesitamos volver a ti, volver a esa intimidad. Es tan fácil olvidarnos, es tan fácil, Dios, perder el orden, es tan fácil comenzar a volvernos religiosos y conformarnos con que hace una semana o hace 3 días tuvimos un gran encuentro, tuvimos una gran revelación o vimos una obra maravillosa. Y a veces vivimos de los recuerdos y vivimos de la emoción. Venimos de la fiesta, venimos de esto. Dios habló, Dios obró, nos encontramos con Dios. Pero nos olvidamos de eso muy fácilmente. Te pedimos perdón. Ese es nuestro pecado. Seguimos por la vida en incredulidad, porque no estamos en tu presencia. Señor, volvemos a ti. Queremos volver a esa armonía. Queremos volver a esa comunión. Señor, estamos aquí, Dios, para adorarte, para reconocer que solo tú eres Dios, no hay otro, eres el único. Cualquier otro son ídolos, son engaños, son mentiras. Tú eres el único y eres Dios. Todo lo demás fue creado por ti, aún los rebeldes, pero nadie puede hacer frente, nadie puede estorbar tus propósitos. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos permitas escuchar cada día más claramente y entender más profundamente las palabras que has escrito en la Biblia. Queremos ser de los que se maravillan en tu presencia. Queremos ser de los que se maravillan al oír tus palabras, al oír tu voz. Que se maravillan al entender tus planes, tus propósitos, al entender los asuntos del Padre, al entender el plan eterno que has establecido. Y te pedimos que al salir hoy de este lugar, al regresar a nuestra vida común, cotidiana, no vuelva a ser esa vida de incredulidad, no vuelva a ser esa vida
lejos, lejos de ti. Queremos vivir encendidos. Queremos vivir en tu presencia y disfrutar de ti, Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, por muy afanados y preocupados, por muy alejados que estén de ti, o personas que no te conozcan, puedan entender que la buena noticia es que aunque alguno esté lejos de ti, es que aunque alguno esté viviendo en obscuridad, se le hizo de noche en su vida, y por esa causa su corazón no tiene paz, sino por el contrario vive desesperado, angustiado, vive en afán, vive con temores, con angustias, depresiones, pensando que la vida no tiene ya más sentido, que no vale la pena seguir, puedan entender que todo esto es el resultado del pecado, de vivir lejos, y vuelvan a ti, Señor. Puedan entender que el arrepentimiento es dejar atrás esto y regresar a ti, Padre, por medio de Cristo. Que busquen estar en paz contigo al encontrarse en este momento, a través de este mensaje, con tu Hijo Jesucristo. Y que muchos puedan ser salvados. Que muchas personas sean salvadas por medio de esta buena noticia. Que Cristo es real. Que Cristo reclamó ser tu Hijo. Que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Que para eso murió en la cruz y resucitó al tercer día, para dar vida. Señor, que muchas personas puedan experimentar en su corazón las maravillas de oír la voz de Jesucristo, la palabra de Cristo, el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo en lo más profundo de su corazón. Te pedimos esto en nuestras familias, te pedimos esto en nuestros amigos, te pedimos esto entre los vecinos, te pedimos esto, Dios, en la unidad, en esta colonia, en este país, en esta ciudad. Te pedimos, bendito Señor, que salgamos de este lugar llevando esta palabra de salvación. Decirle a las personas, si estás así, hoy puedes recibir la paz que está en Cristo. Dios, gracias por haber hablado. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, allá en casa, nos despedimos. Que Dios les bendiga. Les invito a que compartan este mensaje, que le puedan dar like, compártanlo con sus contactos, con las personas que más quieran, y oremos para que Dios siga obrando en sus vidas. Que Dios les bendiga, que tengan paz.